Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, es un gran honor, un privilegio estar con ustedes una vez más en esta mesa de estudio para compartir con ustedes estas grandes enseñanzas de la palabra de Dios, la Biblia. Y ahí en esa mesa donde usted se está preparando para estudiar con nosotros, le invitamos por favor que busque algún familiar, algún ser querido, lean la palabra de Dios, compartan las escrituras y sobre todas las cosas permita que el Espíritu Santo en el estudio que vamos a realizar sea el invitado especial, porque Él es quien inspira la palabra de Dios, es el autor y es quien capacita al ser humano dando sabiduría e inteligencia para poder comprender las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos abordando un tema fascinante, es una profecía muy interesante que está en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Habla de 2300 días y el tiempo del fin. Es lo que estaremos estudiando en el día de hoy. Recuerden que estamos estudiando la lección número 6 en esta semana, cuyo título es La hora de su juicio, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Romanos capítulo 13, los versículos 11 y 12. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Wow, qué pasaje de la Biblia tan hermoso. Romanos capítulo 13, los versículos 11 y 12. Es un gran honor y un privilegio tener aquí en Radio Amanecer en Estudio, haciendo los comentarios a estas lecciones, al gran hermano y amigo, el pastor Cristian Veras, a quien saludamos como siempre lo hacemos, de manera muy afectuosa y sincera. Pastor, muchas bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, mi estimado amigo. Que Dios pueda cada día bendecir tu ministerio, tu familia y todo lo que emprendas. Amén, amén. Gracias. Y a ti, estimado amigo y hermano que sintonizas esta emisora, Radio Amanecer Internacional a esta hora, gracias por la fina gentileza de tu atención dispensada en este momento. Vamos a pedir la dirección del Todopoderoso. Padre Santo, que en este momento tu espíritu de amor nos pueda capacitar para hablar a tu iglesia, para hablar en nombre tuyo acerca de esta palabra maravillosa que es tu palabra, la Biblia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, el término 2300 días y el tiempo del fin, donde nosotros vamos a la Biblia, encontramos en el libro de Daniel una declaración como esta, pero en términos generales, porque es bastante material que se puede abarcar cuando nosotros decimos vamos a estudiar la profecía de los 2300 días o años literales, como bien lo establece la palabra de Dios, y ya estaremos dando las pautas del por qué no se pueden mirar como días, sino como años literales. De manera que sería importante que podamos tener un lenguaje bastante cómodo, sencillo, porque son muchos los amigos que estudian con nosotros, y como este tema es de vital importancia para entender la presencia de Dios moviéndose históricamente entre los seres humanos, porque miramos incluso la historia de manera lineal, empieza en un punto y tendrá su fin con el mismo Señor. Entonces Dios se mueve en la historia. Vamos a hablar un poquito de esa profecía bíblica de los 2300 días. Bueno, realmente, pastor, cuando nosotros vemos el libro de Daniel, tanto Daniel como el Apocalipsis, nos llenamos de asombro con tantas maravillas que hay allí.
Daniel es fascinante, Apocalipsis por igual. Y cuando vemos el capítulo 8 de manera personal, cuando Dios nos da la interpretación a través de su Espíritu Santo de estas maravillas que están allí, nos quedamos pasmados. 2300 días, 2300 tardes y mañanas es el periodo que mencionamos en una entrega pasada de el tiempo que se da para la purificación del santuario. Y esto inicia en el año 457. Ahora bien, es un periodo de años o días literales. ¿Cuál es la explicación de esto? Me gustaría, pastor, que en la descripción de esto del cuerno pequeño, donde aparece la primera profecía apocalíptica de tiempo en Daniel, de acuerdo a el 7:25, los santos serán entregados en su mano, es decir, en la mano del cuerno pequeño, hasta tiempos y medio tiempo. Es casi universalmente reconocido por los eruditos bíblicos, no solo por los eruditos adventistas, que este periodo representa 3 años y medio. Y como un ejemplo, la King James Story Bible de Thomas Nelson interpreta Daniel 7:25 de la siguiente manera: un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es una expresión utilizada en Daniel y Apocalipsis para referirse a 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses. Daniel 12:7, Apocalipsis 11:2, 12:6, 14 y 13:5. De manera, pastor y estimados amigos, que la profecía tiene sentido solamente cuando se interpreta siguiendo el principio de día por año. Joaquín de Flores, los reformadores interpretaron las profecías de Daniel y Apocalipsis aplicando el principio de día por año. En las Escrituras abundan las evidencias que favorecen el principio de día por año. Por ejemplo, el libro de Génesis, que constituye un buen comienzo en lo que podríamos denominar primera profecía temporal, aparece un indicio de este principio. Y dentro del contexto del diluvio anunciado, Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán sus días 120 años. Génesis capítulo 6, versículo 3. De manera que, aunque se trata solamente de características de idiomas, la unión entre días y años está presente. Pero eso no es todo, pastor y estimados amigos. Nosotros podemos ver que en Números 14:34 y en Ezequiel, el capítulo 6, nosotros encontramos el capítulo 4, versículos 5 y 6, encontramos que el principio de día por año es significativo y es obvio, y que se da en connotación de un día por un año. De manera que estos 2300 días o años de Daniel capítulo 8, versículo 14, se refiere a 2300 años literales, en el sentido literal del tiempo, y que abarca desde el 457 hasta el otoño de 1844, donde inicia la purificación del santuario. Una pregunta. ¿Qué tipo de profecía nosotros encontramos en Ezequiel, que usted te acaba de citar en el capítulo 4, versículos 5 y 6, y también un principio para la interpretación de días por año lo encontramos en el libro de Números, capítulo 14, versículo 34. En ambos casos hay una profecía específica, una declaración específica, como es el caso, así rápidamente, del libro de Números, cuando se le dio la orden a los espías de ir a inspeccionar la tierra, y entonces ellos tenían que hacer eso en 40 días. Debido a su desobediencia o al mal informe que dieron, el Señor estableció, así como ustedes duraron 40 días para inspeccionar la tierra y trajeron su informe, por eso ustedes van a durar 40 años. Entonces ahí se establece un principio de días por año. Y en el caso de Ezequiel, ¿qué fue lo que aconteció? Igual que Isaías y Jeremías, que aunque fueron profetas clásicos que hablaron para su tiempo, tenían en su contenido profecías apocalípticas o escatológicas.
Nosotros conocemos el pequeño Apocalipsis en Isaías capítulos 24 al 26, por ejemplo. Jeremías de igual manera. Y también existe lo que se llama el método texto prueba, donde un profeta o un escritor toma parte de otro escrito, de otro autor, para aplicarlo a su propio mensaje. Es decir, Ezequiel estaba hablando, por ejemplo, del pueblo de Israel en el cautiverio, mientras que Moisés estaba hablando en Números de la estadía del pueblo en el desierto. Sin embargo, ese mismo principio lo toma Daniel para determinar en las profecías apocalípticas de sus escritos, y los toma Juan para hablar también en el contenido profético de del libro de Apocalipsis. Sí. De manera que estas profecías son realmente lo que conocemos como historicistas. ¿Qué quiere decir? Histórico continuo. Va desde el momento del que el profeta habla hasta el mismo tiempo del fin. Perfecto. Noten ustedes, amigos, que estamos haciendo un fuerte énfasis en términos de día por años. Ahora no queremos, y lo decimos sinceramente, de que usted vaya a interpretar que siempre que la palabra de Dios habla de días, entonces esté pensando que es día por año, porque algunos dirán entonces la creación del mundo, que se produce en 6 días y se descansa en el 7º día. Muchas personas van a arrancar con este principio. En la mayoría, la gran mayoría de los casos, cuando la Biblia habla de un día, tarde y mañana, como dice en el libro de Génesis, se está refiriendo a un día literal de 24 horas. Porque si interpretamos el principio de días por año para aplicarlo a toda la Biblia, entonces tendríamos un problema muy serio en lo que tiene que ver con la creación. De manera que en estos casos específicos, la palabra de Dios habla de manera muy clara de que los días deben tomarse como día por año, porque está dentro de lo que es una gran profecía de mucho tiempo, y para que tengan su cumplimiento de manera exacta hay que mirarlo así, de esa forma, porque si miramos entonces, pastor, los días literales 2300 días, entonces como que no encajaría alguna de las fechas que describe Daniel en el capítulo 9, los versículos 24 y 25. Sabes, pastor, que has tomado un comentario pero muy importante, importantísimo, para usar un superlativo, porque estás diferenciando los días de la creación con un día profético. Perfecto. Y son cosas diferentes. El contenido de Daniel, de Apocalipsis, en su gran parte es profético, pero no todo es simbólico. Hay partes de ellos que también es literal. En el contenido de Génesis, en la creación, no es posible verlo de manera simbólica, sino literal. Porque la palabra yom, que utiliza para día, hace una división de tardes y mañanas. Exacto. Y el judío, para diferenciar, cuando era un año profético, hacía precisamente esto, estaba diferenciando, y fue la tarde y fue la mañana un día, y en ese día describe lo que hizo. Y Dios no duró 1000 o 1,000,000 de años para hacer lo que hizo en un día. No, estamos hablando de días literales, sino de 24 horas. Fue un día literal de 24 horas. Y es importante que nosotros sepamos diferenciar en la Biblia. Para entender un texto de la Biblia, tenemos que ver el contexto donde se encuentra, y es una parte muy importante. Si es una profecía, si es profecía clásica, si es apocalíptica, si es un salmo, si es un proverbio, qué tipo de escrito es, y entonces eso nos ayuda a interpretar correctamente. Pero lo que estamos diciendo, que el principio de día por año no se aplica a todos los días de la Biblia. Exacto. Nos hemos tomado un buen tiempito para explicar estas cosas, para en este sentido podamos entender perfectamente ahora, donde vamos a entrar en algunos detalles de esta profecía que se encuentra registrada en el libro de Daniel capítulo 9, los versículos 24 y 25. De manera que vamos a compartir con ustedes lo que es la profecía de la cual nos estamos refiriendo en el capítulo 9, los versículos 24 y 25. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados y pidan perdón por su maldad
establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Leímos en la Nueva Versión Internacional y el versículo 25 se nos dice: así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 72 semanas. Ahí está la declaración de la palabra de Dios en torno a la profecía de los 2300 días, pastor. Lo cierto es que la profecía de Daniel concerniente a los 2300 días o 2300 tardes y mañanas, que es un periodo simbólico que inicia, repito, desde el 457 con la orden de reconstrucción de Jerusalén hasta el 1844, este periodo representa varias fechas que están contenidas dentro de un periodo mayor. Claro. Por ejemplo, está el 7 semanas. La división de las 2300 tardes y mañanas son 2300 es el total, ¿no? Uh-huh. De los 2300 se desprenden 70 semanas, que dice están descontadas o están cortadas. El término cortar tiene que ver con restar en ese contexto. Sí. Entonces, las 70 semanas, que son 490 años, van desde el mismo 457, partiendo junto con las 2300 tardes y mañanas, y llegan hasta el año 27 de nuestra era. ¿Cómo se divide ese periodo de las 70 semanas? 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Uh-huh. Ahí están las 70. Las primeras 7 semanas, que son 49 años, van desde el 457 hasta el 408. Uh-huh. ¿Qué pasó en el 408? La reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Ahí Jerusalén no solo se reconstruye la muralla, sino que hay un sistema judicial establecido. Y entonces ya es una nación. Del 408, que ahí se cumple la primera semana, hasta el año 27, están las 62 semanas, que equivale a un periodo de años. En ese año 27 se unge al Mesías cuando Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán. Sí. Ahí es el ungimiento. Siempre me preguntan, pastor, ¿por qué, si Lucas dice que Cristo tenía como 30 años de edad cuando se bautizó, por qué fue en el año 27? Si fue en el año 27 de la era cristiana, tenía 27 y no 30. Lo que pasa es que Cristo nace alrededor del año 4 antes de la era cristiana. Uh-huh. ¿Me hago entender? Sí, claro. Para explicar esto un poquito mejor, en Génesis capítulo 15, Dios le dijo a Abraham que el pueblo de Israel duraría 400 años en Egipto, pero en Éxodo 12:40 dice que fueron 430. Es decir, pastor, estimados amigos, redondea, ¿no? Como conocemos, está redondeando. Así que el año 27 Cristo es bautizado. Y de hecho, pastor, perdone la interrupción, sí. No existe un año cero. Existe el año 1 antes de Cristo y luego entra el año 1 después de Cristo. No existe un año cero. Por eso el cálculo le daría 26 y no 27. Exacto. Pero como usted está diciendo, tomando en cuenta ese año, porque cuando era un año 1 antes del nacimiento de Cristo, voló, o más bien traspoló al año 1 después de. No está el año 0, y entonces ahí tenemos un cálculo, aunque hay un cálculo matemático que no se puede ver desde este espacio. Lo cierto es que la última semana va desde el año 27 hasta el año 31 o 34 de nuestra era. En el año, a mitad de la semana, como dice el texto, se le quitaría la vida al Mesías, que es el año 31 cuando Cristo muere. Y en el año 34 es la lapidación o la muerte de Esteban, considerado el primer mártir cristiano y el último profeta del judaísmo. Es donde terminan las 70 semanas. Y entonces, si nosotros vemos que de los 2300 años quedaron 1810, más lo tomamos con las 70 en el año 34 que terminan, ahí están las 2300 tardes y mañanas o los 2300 días de Daniel 8:14. Y alcanza hasta el año 1844,
donde la profecía bíblica dice que el santuario sería purificado en ese momento. Y que de acuerdo a Samuel Snow, por el calendario judito caraíta, llega hasta el otoño de 1844. Así es. Perfecto. Todos esos acontecimientos ahí están dentro de esa profecía mayor que nosotros conocemos, la profecía de los 2300 días. Pastor, es maravilloso si tuviéramos el tiempo ahí para desglosar tantos detalles que hay. Uno se asombraría cómo las matemáticas bíblicas están incluidas en ese proceso de manera muy exacta, y de verdad que cuando uno se detiene a estudiar la forma maravillosa en que Dios se va revelando en esos procesos proféticos, uno se maravilla. Hablábamos al principio de no tomar eso de manera literal, los 2300 días. ¿Cuál sería el problema entonces en ese sentido si se tomaran de forma literal? Muy sabio guiar el comentario hacia ahí, pastor, porque el autor de este asunto está presentando el peligro de entrar en días literales o simbólicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una corriente de interpretación profética conocida como el preterismo. El preterismo aplica las profecías de Daniel 8:14 a un comandante militar llamado Antíoco Epífanes el IV. ¿Quién fue este señor? Antíoco Epífanes el IV es el hijo de Antíoco el Grande, quien perdió la batalla de Magnesia en el año 190 a.C. con los romanos. Ahí estos comienzan a conquistar, o es más bien donde aseguran el control del imperio, el imperio helenístico después de Alejandro el Grande. Ustedes saben que a la raíz de la muerte de Alejandro el imperio se dividió en 4: Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco, Casandro. Los Seleucidas, de ahí es que surge Antíoco el Epífanes, que la palabra Epífanes significa ilustre, pero el pueblo no lo llamó Epífanes, sino Epímafes, que significa el loco, y él, cambiándose ese nombre, se puso Epífanes. Él solía competir, iba a los gimnasios, se disfrazaba y competía desnudo, una locura, ¿no? Sí. Este Antíoco Epífanes tenía posiblemente 2 delirios, uno de grandeza, que se creía mejor que los judíos, y el otro de persecución, porque comenzó a perseguir al pueblo de Dios y a sus escritos. Es donde los judíos comienzan a esconder los escritos en cuevas y cavernas, y que es muy posible que los rollos del Mar Muerto hayan aparecido precisamente por esta persecución. De manera, pastor y estimados amigos, que Antíoco Epífanes el IV no fue un ser importante, porque en el año 164 a.C., un senador romano llamado Carlos Popilius Laenas, con su látigo trazó un círculo alrededor de él y le dijo: antes de que salgas de ahí, Roma quiere que te vaya. Y él tuvo que abandonar el poder, murió en Mesopotamia en condiciones penosas, saqueando un templo, robando en un templo. Lo que indica que Antíoco Epífanes el IV no fue un personaje tan importante como para hollar el santuario, para contaminar el santuario. La contaminación del santuario no fue algo literal. Y brevemente voy a explicar, pastor, en qué consiste la contaminación del santuario de acuerdo a este pensamiento. Ellos creen que fue cuando en el año 165 a.C. se sacrificaron cerdos en el santuario judío, donde se sacrificaban animales limpios. Pero esto fue purificado, limpiado. Este pensamiento cree que fue en el año 168 cuando se sacrificaron cerdos por Jasón y Menelao, judíos helenizados, que traicionaron al pueblo judío y sacrificaron cerdos en el mismo templo donde se sacrificaban animales limpios para el Señor. Pero el sumo sacerdote Jadúa con sus hijos se levantó y mató a los sacerdotes idólatras, y el santuario fue purificado en el 165. Pero se refiere al santuario judío terrenal, no tiene nada que ver con el santuario celestial. Antíoco Epífanes no iba a llegar al santuario celestial para contaminarlo, ni tampoco podía. Y algo más, la contaminación del santuario celestial no se da
porque lo oyen, porque ningún ser humano puede llegar. Esa contaminación se da con nuestros pecados, que Cristo los lleva para expiarlos en la cruz del Calvario. Concluyendo, pastor y estimados amigos, Antíoco Epífanes IV no aparece en ningún libro, en ninguna profecía de la Biblia. Es irrelevante. Y nosotros hacemos mención de esa profecía porque usted lo va a encontrar, el comentario. Sin embargo, no se está hablando de un santuario terrenal, estamos hablando del santuario celestial según conforme la profecía bíblica de los 2300 días. De manera que hay muchos detalles. Gracias al Señor que tenemos todavía algunos temas por delante donde seguiremos tocando varios de esos puntos de tanto interés. Decimos de mucho interés porque estas profecías bíblicas que se cumplen con grande exactitud asombran al mundo. Y algunos dicen, pero ¿y la Biblia hace de esa forma? Sí, amigo. Anímese, quédese con nosotros en los próximos estudios, que iremos hablando de unos puntos importantes que tienen que ver con esta profecía de los 2300 días y el tiempo del fin, que justo en este momento llega a su final aquí en Radio Amanecer en Estudio. Pastor, si fuera tan amable de despedirnos en oración. Con gusto, pastor. Querido Padre Celestial, gracias porque en ese evangelio maravilloso, porque es un evangelio, el libro de Daniel, donde trae las buenas noticias de que el santuario fue contaminado no por hombre, fue contaminado cuando Cristo ascendió al cielo llevando simbólicamente nuestros pecados, pero no para dejarlos ahí, sino para borrarlos con su sangre bendita en el santuario celestial. Esa propiciación, ese sistema de mediación y purificación solo es posible con tu sangre bendita, y por eso te alabamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.